Para una dictadura, los héroes son siempre un problema. Si la heroína china, y aquí creo que habrá que aclarar a los señores o señoras, o claro, ¿cómo es el inclusivo de señores? Habrá que recordar a la censura de YouTube, que heroína es femenino de héroe. No estoy trapicheando ni nada parecido. Bueno, pues como digo, si la heroína china, Xu Qin, poetisa, educadora y conspiradora revolucionaria, hubiera vivido más, mucho más, claro, tendría que haber vivido muchísimo más, es poco probable que se hubiese hecho comunista. Menos probable aún que se hubiera hecho maoísta, comunista de la FETEN, de la rama de la línea que había que seguir. Y casi imposible que hubiera podido seguir, a lo largo de los años, todas las contradicciones del maoísmo. Pero fue ejecutada en 1907, con lo que se convierte en una heroína perfecta y de buen corte. Para las tiranías, el héroe bueno es el héroe muerto. Estas dificultades de concordar con los tiranos se extienden, obviamente, a la propaganda. El director Xie Qin se manejó bastante bien con las contradicciones del maoísmo y firmó algunas de las producciones operísticas y cinematográficas más emblemáticas de esta ideología. Aunque, ciertamente, en todas esas obras es fácil encontrar motivos suficientes para, de acuerdo con la ideología maoísta, mandar a sus autores de por vida a un campo de reeducación o fusilarlos. Pasaría lo mismo con las obras del propio Mao. Pronunciemos bien, Mao. Se dice del magistrado Pierre Lisée que le bastaban 3 líneas escritas por un hombre honrado para hallar un motivo con el que ahorcarlo. Con una ideología que cambia a cada rato, esto es mucho, mucho más fácil. Así, después de estrenar en 1964 Wu Tai Xie Mei, Xie Qin, lo he pronunciado de la manera de la corte de Nankín, Xie Qin se vio sorprendido por uno de los... esto de la corte de Nankín puede parecer una estupidez a quien no me esté escuchando. Es que precisamente lo que en Pinyin se transcribe como J, en Nankín durante mucho tiempo, en la corte se pronunciaba como K. Por lo que se pronuncia Nankín, y de paso, pues como los misioneros entraron en contacto con la corte de Nankín antes que con la de Pekín, pues evidentemente por eso se dice Nankín y Pekín, cuando ahora la J en realidad se pronuncia como la TX catalana, después de darle muchas vueltas, como la TX catalana de flecha. Bueno, o sea, de cómo se pronuncia flecha en catalán. Bueno, pues después de esta precisión fonológica y fonética, Xie Qin se vio sorprendido, después de este estreno en 1964, que fue alabado por su pericia técnica, se vio sorprendido por uno de los momentos más represivos de la historia de la humanidad, la Gran Revolución Cultural Proletaria, que duró de 1966 a 1976. O sea, él hace la película y después entra la revolución. Así que fue acusado de humanismo burgués, de predicar la reconciliación entre las clases sociales y de otros muchos crímenes que no lo llevaron a un campo de trabajo ni al paredón, pero sí crearon una atmósfera de persecución insoportable que hizo que sus padres se suicidaran. Xie Qin no pudo, otra vez a la manera de la corte de Nankín, claro, porque como estoy acostumbrado al chino clásico, pues bueno, Xie Qin no pudo volver a hacer películas en mucho tiempo, pero aprendió la lección. Y su siguiente cinta, Chung Miao, de 1975, protagonizada por Li Xiumin, se fundaba en la consigna Pi Lin Pi Kong, Kong, es decir, criticar a Lin Piao y criticar a Confucio, al maestro Kong, al maestro... Estoy leyendo como si fuera un diptongo alemán. Kong,
Bueno, en realidad sería Kung. Kung, vale, madre mía, claro, porque la O del pinyin es como la U del Wei Chais en este caso. Pi Lin, Pi Kung, eso es. Criticar a Lin Piao, criticar a Confucio. La consigna no puede ser más clara. Y en eso se basaba la película, que rezumaba maoísmo por todos sus poros y atacaba ferozmente a los burgueses, a los cosmopolitas, a los humanistas y a todo lo que mandara criticar Mao. Sí, era la película más maoísta de la historia. Pero hete aquí que al año siguiente murió Mao y se echó toda la culpa de la revolución cultural proletaria a su viuda y a la banda de los Cuatro. Y la película fue acusada de ser políticamente incorrecta, políticamente desviada y de extrema izquierda. Era una película demasiado comunista, demasiado maoísta. Así que cuando le dejaron retomar el cine, volvió a aprender la lección e hizo su contribución al enorme número de películas que se quejan de lo mala que fue la gran revolución cultural proletaria y lo traumática que fue para todos, sin, por supuesto, tocar a los verdaderos culpables y aún al verdadero culpable, que sigue estando embalsamado, sigue teniendo su retrato gigante en la Plaza de la Paz Celestial. Visto el panorama, Chu Qin, otra vez la pronunciación, Chu Qin, de 1983, también protagonizada por Lee Xiu-min, se escapa al habitual y cambiante signo de los tiempos. Por supuesto que se le pueden hacer acusaciones desde el maoísmo, aunque comienza con la entrada de las tropas extranjeras vista desde el lado contrario a 55 Days at Peking de Nicolas Ray de 1963, aunque en realidad no es enteramente de Nicolas Ray porque estaba demasiado deprimido y demasiado borracho, demasiado alcoholizado para terminarla, y algunas escenas tuvo que rodarlas hasta Charlton Heston. Charlton Heston tuvo que dirigir algunas escenas, algún director importante fue a darle consejo y le dijeron, tú no te preocupes, tú simplemente ruédalas, y desde luego lo hizo bien. Bueno, pues el comienzo de la película es el reverso de esta película de 1963. Pues a pesar de esto, la verdad es que muestra una gran simpatía por Japón, que era una de esas fuerzas invasoras. Y peor todavía, por su clase aristocrática, los samuráis. Aunque es lógico, ya que que por cierto, claro, en la película, cuando está en Japón, la llama Chiu-san, tenía como ideal la caballería andante, de la que tenemos ese admirabilísimo poema de Chiao Tao. Y ahora sí que habría que hacer la pronunciación cortesana porque es un poeta antiguo, pero bueno. Chiao Tao, que en realidad sería Chiao Tao, porque dos ascendente y descendente juntos son un ascendente y un descendente. Bueno, el estreno de Chiu Qin puede considerarse muy parecido. Bueno, además con ella sí que hay que pronunciar, por supuesto, Qin, porque, como ya lo digo, como la TX en catalán, Qin, porque era una gran valedora del chino popular, del chino dialectal, del chino vulgar, eso es, del chino vulgar. Bueno, pues el estreno de su película biográfica puede considerarse muy parecido al de la serie de televisión española Proceso a Mariana Pineda, de Rafael Moreno Alba, de 1984. El origen de ambas producciones está en el teatro, en Mariana Pineda, de Federico García Lorca, de 1923, y de Chiu Qin de Xia Yang de 1937, respectivamente. Pero, en primer lugar, el camino chino es mucho más laberíntico que el español. El propio Franco tuvo que escribir lamentando la muerte de García Lorca. Pero con la gran revolución cultural proletaria, Xia Yang pasó del Ministerio de Cultura a la cárcel por 8 años. Y esto es solo la superficie de las muchas reescrituras de la película sobre Chiu Qin que le hubiera gustado hacer a Zhou Enlai, que la admiraba profundamente, pero desde los años 30 él también estaba entusiasmado con la idea de hacer una película sobre Chiu Qin. En segundo lugar, la figura de Chiu Qin
vestida de hombre occidental, manejando la espada y escribiendo con las manos engrilletadas. Bueno, claro, todo esto de montar a caballo, manejar la espada, la película olvida que aunque Qiu Qing es una de las grandes activistas en contra de los pies vendados, esa inmovilidad que dan los pies vendados, ella tenía los pies vendados, con lo cual su movilidad obviamente estaba muy limitada. Había sufrido este vendado de los pies para deformarlos y convertirlos en un objeto fetichista erótico y al mismo tiempo para cumplir aquello del refrán castellano de que la mujer honrada la pata quebrada. Bueno, pues esta mujer, sí, manejando la espada, aunque tuviera los pies vendados, y escribiendo con las manos engrilletadas su último poema, clímax narrativo, que Xie Qing sabe representar de manera excelsa, al igual que representa magníficamente con imágenes el poema de Qiu Qing sobre su partida al Japón, y luego su regreso cuando encuentra la linterna blanca por sus hijos, linterna blanca porque el luto en China es, el luto en la China tradicional, tenía como color el blanco. Bueno, pues esta mujer no se puede comparar a la pobre señorita de provincias que era Mariana Pineda, que ni siquiera bordó su bandera, sino que la mandó bordar. En realidad, Qiu Qing no se puede comparar a nadie, y es raro que en el mundo occidental, en el que ahora el signo de los tiempos es el feminismo y la diversidad, se haya prestado atención a la última gran obra de propaganda de Xie Qing sobre las guerras del opio de 1997 y se haya olvidado esta película. Y se haya olvidado también que Xie Qing es uno de los directores más feministas de la historia del cine, que empezó y acabó su carrera con un relato sobre mujeres deportistas. Nu Lang Wu Hao, la baloncestista número 5 de 1957, y Nu Zhu Qiu Hao, la futbolista número 9 de 2001.